Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Intelexis Mujer. Hoy sí mi compañera Fernández Barrio, que está de viaje, le mandamos un beso grande a ella. Bueno, sin duda estamos en época de frío, ha comenzado la gripe, hemos estado hablando ya en otras oportunidades acerca de esta patología que muchas veces pensamos que no era demasiado importante hasta que en el año 2009, con la pandemia de la gripe, empezamos a tomar noción de que la gripe podía matar mucha gente. Pasa, pero por suerte estamos mucho mejor que hace varios años porque ahora hay vacuna contra la gripe H1N1. La ventaja también que tenemos es que los grupos de riesgo tienen la vacuna de manera gratuita y obligatoria. Les refresco para que ustedes tengan presente quiénes deben vacunarse sí o sí. Después de ellos están las personas que deseen vacunarse pero lo pueden hacer dentro del mercado privado. Obligatoria y gratuita para los chiquitos entre 6 meses y 24 meses de vida, embarazadas en cualquier periodo del embarazo o aquellas mujeres que han tenido un chiquito que no ha sido vacunadas en el embarazo, tienen 10 días para hacerlo posparto. Personal sanitario, personas que cuidan a ancianos, que cuidan a pequeños, deben hacerlo. Mayores de 65 años y entre 2 años y 65 años, todas aquellas personas que tengan enfermedades crónicas como puede ser diabéticos, obesos mórbidos, cardiópatas severos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC, trasplantados, pacientes asmáticos, etcétera, etcétera. Para este grupo, la vacuna es obligatoria y gratuita en 8.600 centros de la República Argentina. Hay suficientes dosis para vacunar a todo este grupo, así que no hay que entrar en pánico, por supuesto, hay que alertar, pero no estamos alarmando. La gripe comenzó un poco antes, comenzó un mes antes de lo que debía comenzar. Por eso hay muchos casos, hay muertos por gripe, pero sepamos que esto pasa todos los años. En el mundo tengamos presente que 500.000 personas mueren por año por gripe. No está pasando lo que pasaba en el siglo pasado con la gripe española que mató a 40 millones de personas. Nada que ver con esto. La vacuna realmente es muy beneficiosa para estos grupos y para aquellas personas que se encuentren saludables pero que quieran hacerlo en el mercado privado. También la vacuna está disponible y cubre 3 cepas: H1N1, H3N2 y la influenza B. Para todos ellos la vacuna está disponible. Bueno, vamos a ir al programa de hoy. Tenemos 2 invitados, el doctor Alberto Lavieri, que es médico dermatólogo del Hospital Pirovano y además es miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Vamos a hablar de una patología que se habla poco, pero el 1% de la población en Argentina, 2% puede padecerla. Quizás usted sea uno de ellos. Hablamos de la hidradenitis supurativa. Usted quizá le encuentra un nombre complicado, un nombre difícil, pero seguramente el doctor Lavieri nos va a explicar de qué se trata. Luego vamos a hablar acerca de 2 patologías que tienen que ver con una enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerosa por un lado y la enfermedad de Crohn por el otro. Está con nosotros aquí en el estudio Luciana Escati Peñalosa, que es presidente de Fundación Más Vida y nos va a contar de la problemática que viven los pacientes para el tratamiento y para llegar a la medicación adecuada. Una pequeña tanda, enseguida volvemos al piso con el doctor Lavieri. No se vaya. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Feli se compró el auto que vos querías. Pero full. Asientos de cuero. Ay, me encanta el cuero. Te dejo que lo pistees un poco. Solo Casangreno es tan rico y liviano. Ideal para que todos arranquemos bien las mañanas. Ponete liviano, ponele Casancrem. Y aprovechá la oferta del mes 2x1.
Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Hace unos meses participé de un congreso en Europa acerca de dermatología y ahí trataba una patología que yo decía, ¿cómo puede ser que tarden tanto tiempo en diagnosticarse? Parece tan fácil el diagnóstico y sin embargo parece que no es así. Estoy aquí con el doctor Alberto Lavieri, que es médico dermatólogo del Hospital Pirovano, aparte sos miembro de la Sociedad de Dermatología. Gracias por venir. Gracias a vos. La verdad que me sorprendió es cuando hablaban de hidradenitis supurativa y decían que tardaban 7, 8 años en el diagnóstico. Y decía, pero no parece tan difícil el diagnóstico, ¿no? Si uno lo ve visualmente, se ve en la piel, pero sin embargo parece que es así. Es así. Y sabiendo que es una enfermedad crónica, que dura tanto tiempo, una enfermedad que quizás no, realmente, de las enfermedades de piel es la que más impacta en la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué decís que impacta en la vida? Los golpea tanto a los pacientes que los aísla, los estigmatiza. Son pacientes que recorren y recorren médicos hasta que se cansan, se sienten abrumados, se sienten aislados, pierden sus familias, pierden su trabajo, se separan. Es realmente caótica la vida de los pacientes con hidradenitis supurativa cuando es de moderada a grave. Hay formas leves que quizás no son tan importantes. Explícanos qué es. Para que la gente entienda, una enfermedad inflamatoria es toda aquella que tiene en el medio vinculado al sistema inmune, el sistema de defensa del organismo que está relacionado con la aparición de esta enfermedad. Cronicidad quiere decir que la padece por toda la vida o por casi toda su vida. ¿Y aparece cuándo esto? Y esto tiende a aparecer normalmente en las mujeres después de la menarca y por eso se lo asoció mucho con temas hormonales, cosa que no se pudo comprobar nunca. Ajá. Y es entre los 20 y los 40 años la edad de mayor frecuencia de aparición, si bien puede aparecer en cualquier edad. Y se extiende hasta los 60 años, donde tiende a desaparecer o a disminuir. Dijiste mujeres, ¿afecta igual a mujeres que a hombres? Afecta 4 a 6 veces más a mujeres que a hombres, con una prevalencia del 1% en la población. Es mucho. Es mucho, es mucho. Estamos hablando de una prevalencia que estaría representada prácticamente 200.000 personas en nuestro país. ¿Y raza igual para cualquier raza? No hay diferencia de razas, no hay diferencia de razas. Geográficamente tampoco. Geográficamente nosotros incluso estamos trasladando un poco la epidemiología de otros países porque no tenemos hoy registros. Estamos empezando con registros, estamos trabajando con registros en la Sociedad de Dermatología, donde empezamos a generar números reales y esto nos va a servir mucho epidemiológicamente. Vos decías una cosa que es muy interesante, el tema de por qué se tarda tanto en diagnosticarla. Tengo anécdotas de 25 años de tardanza en diagnosticar. 25 años para hacer 25 años para hacer diagnóstico. Y pacientes que vienen con diagnósticos confusos, sin diagnóstico, con diagnóstico de lo que se llamó muchas veces acné inversa y se la confundió con un acné que aparecía en otros lugares. Normalmente el acné aparece en la cara, en la espalda, en la región pectoral. Esto aparece en axilas, en región inguinal, en zonas de pliegues, en zona interglútea, debajo de las mamas, a veces en la nuca, en el pliegue retroauricular. Perdóname que te interrumpa. ¿Esto tiene que ver con los golondrinos? Diagnóstico diferencial, los golondrinos. Los golondrinos son los forúnculos. Ajá. Pero muchas veces estos forúnculos no son forúnculos. Y son lesiones que no son estafilocóxicas, porque el forúnculo es una infección producida por el estafilococo. Esta es una enfermedad inflamatoria, no infecciosa, no bacteriana. Las bacterias juegan un rol en la cronicidad, pero de ninguna manera tienen que ver con la causa de esta enfermedad. Esta es una enfermedad inflamatoria por obstrucción del folículo piloso. ¿Y qué síntomas tiene? ¿Qué padece el paciente? Los pacientes consultan normalmente al principio solo síntomas, prurito, escozor, dolor. Después este dolor se transforma en nódulos. Los nódulos son como elevaciones que aparecen en axilas, en zona inguinal,
donde estas elevaciones son dolorosas, calientes, evolucionan, forman abscesos. En esta evolución, abscesos drenan, forman fístulas, son por debajo de la piel, túneles comunicantes, entre lesiones a distancia, en la axila entre 2, 3, 4 lesiones. A ver, yo imagino lo que vas contando, digo, bueno, va un médico que no conoce el tema, y entonces le ve estas lesiones de la piel, le da un antibiótico, Bien. O una crema. Me imagino eso, ¿no? Pasa esto. Es así. Y el paciente está unos meses, mejora un poquito, empeora, deja de ir. Pasa de los antibióticos a otros antibióticos, de los antibióticos a los retinoides, y cuando llegamos a estas lesiones, que ya son fístulas y cicatrices, ¿qué sucede? Terminan en cirugías. Y a algunos se le ocurre decir, esto es una hidradenitis supurativa, vamos a operarlo. Lo que no garantiza de ninguna manera que este paciente tenga una buena calidad de vida, porque vive operándose de lesiones que evolucionan hacia cicatrices o hacia fístulas. Lo peor de todo esto, cuando yo te decía que estigmatiza, que aísla, es que drena, moja la ropa permanentemente. Y eso huele. Eso te iba a decir, genera mal olor. Huele, y huele muy mal, y los pacientes lo saben. Llega un momento que no consultan. Y esto genera aislamiento y depresión, me imagino, porque si vos te sentís mojado, te sentís sucio de alguna manera. Muy asociado con la depresión. Muy asociado también con idea suicida. Me quedé pensando en eso también. Muy asociado con idea suicida. Son pacientes que por otro lado también tienen una predisposición genética, que hay que decirlo, en 1/3 de los casos. O sea que hay una predisposición, una enfermedad inflamatoria asociada con algunas mutaciones que se producen en genes, en 1/3 de los pacientes. Con el tabaquismo también y con la obesidad. Y acá es donde empieza el concepto de esto, enfermedad inflamatoria, síndrome metabólico asociado, diabetes asociada. En realidad, ¿qué estamos tratando? ¿Una enfermedad de la piel? ¿O tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta como médicos, primero, de hacer un mea culpa y decir, en realidad no podemos tardar tanto tiempo en diagnosticar esta enfermedad? Tenemos que estar preparados para ver una forunculosis que se repite, dolor, nódulos. Pensemos que no es una forunculosis, pensemos en que puede ser una hidradenitis supurativa, hagamos diagnóstico, hay formas de hacer diagnóstico que es clínico. ¿Hay diagnóstico de certeza o es un diagnóstico clínico? Es un diagnóstico clínico que te llega casi a la certeza, porque no es necesaria la biopsia, pero podemos hacer ecografía. Hoy podemos aprovechar de esta herramienta que es la ecografía de piel, que nos muestra realmente, porque muchas veces vemos la punta del iceberg afuera y decimos, bueno, pero ¿será una hidradenitis supurativa mínima? Y cuando hacemos la ecografía hay sorpresas. Y encontramos que clínicamente abajo tenemos fístulas ya comunicando lesiones. Y son pacientes que tienen que tener un tratamiento adecuado. Y cuando uno dice un tratamiento adecuado, ¿qué es lo que uno pretende para sus pacientes? El mejor tratamiento que haya. A ver, los pacientes empiezan con un tratamiento, como te dije recién, cremas, antibióticos, mejoran, empeoran. ¿Qué sigue después? ¿Qué hay? Cirugías. Y hoy tenés que operar y sacarle el nódulo, la fístula. Sí. Se sacan pacientes que vienen realmente con vaciamientos de axilas, porque ya han sido operados 3 o 4 veces, o en zona inguinal, o la cola. He visto, la verdad, la zona glútea a veces deformada por cirugías. La zona interglútea, el pliegue. Sí, siempre en los pliegues. Tiende a aparecer en los pliegues. Por eso se lo asoció directamente muchas veces con glándulas sudoríparas en esa localización, y en realidad son los folículos que después, en algún porcentaje de los pacientes, se alteran las glándulas sudoríparas, y por eso se llamó hidradenitis supurativa. ¿Empeora la situación en el obeso? Digamos, si el obeso no mejora su condición de obeso, ¿es peor la situación? Es peor la situación, y de hecho se ve que cuando los pacientes hacen tratamiento para la obesidad, mejoran la hidradenitis supurativa. Y hay que tener en cuenta esto que decíamos de sistémica, porque sistémica no es solamente aquí, se asocia con un montón de otras enfermedades, lo que llamamos comorbilidades, patologías concomitantes, con formas de artritis. Sí. Hay artritis asociada con hidradenitis supurativa, que es diferente de la de la psoriasis. Es otro tipo de artritis a veces. Ahora, ¿cómo sigue el tratamiento? ¿Haces antibióticos, antiinflamatorios? ¿Qué es lo que se le da? Hoy hay un algoritmo que a veces los algoritmos igual son lentos, porque pasamos de vuelta. Vas a encontrarte en los algoritmos, en las guías que pasan de vuelta. Bueno, en una hidradenitis supurativa podemos empezar por un antibiótico y por su mecanismo antiinflamatorio, porque no es por un tema bacteriano. Puede ser que mejore el paciente, pero hoy existen tratamientos realmente de vanguardia que los podemos utilizar y que lo que hacen es atender a la enfermedad en su plenitud. Es decir, no solamente al proceso inflamatorio, al pusé, a la reagudización, sino a la enfermedad en forma continua. Y permiten que el paciente, ¿qué es lo que tiene que tener frente a una enfermedad crónica?
la posibilidad de vivir lo mejor posible, de vivir sin lesiones, de vivir sin supuración, claro, de vivir sin olor, de tener una vida plena o que su vida no esté dominada por esta enfermedad. Y la calidad de vida hoy se puede lograr con tratamientos. Hoy están los biológicos en el mercado, son drogas que realmente han sido muy útiles para muchas enfermedades inflamatorias, y en el caso de la hidradenitis supurativa ha venido a ser una herramienta de muchísimo valor para los dermatólogos para el tratamiento de ella, ¿no? ¿El tratamiento es por vida esto? Y el tratamiento uno diría que es de por vida, porque en una enfermedad crónica uno la tiene que tratar en forma permanente. Es una enfermedad que no se cura, se trata. Pero lo que hemos visto, y tengo algunas anécdotas para contar también, que hay pacientes que en un momento de la vida suspenden por X razón el tratamiento y no vuelven a tener lesiones. Eso es una cosa que debe ser consensuada, evaluada Claro, por el profesional junto con su paciente. Dos preguntas. ¿El sol mejora o empeora? No, el sol no tiene ninguna incidencia en la hidradenitis incidencia. supurativa. Y una pregunta que seguro la gente se hace, ¿es contagiosa esto Es o no? una enfermedad no contagiosa, pero que sí puede tener cierta predisposición familiar. Y lo más importante, creo yo, que es personas que tengan lesiones dolorosas, o prurito, o escosor, en axilas, en región inguinal, en zona interglútea, debajo de las mamas, que se repiten a lo largo del año, que ven que se repiten, que las tratan, vuelven, no bajen los brazos, sepan que hoy existe la posibilidad de tener una muy buena calidad de vida, de tener un tratamiento adecuado, y que los dermatólogos debemos estar a la altura de las circunstancias para poder tratarlo. Te agradezco muchísimo, Alberto, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Un vos. placer Un escucharte. gusto. Después de esta pequeña tanda volvemos al estudio, vamos a hablar de dos patologías, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn con Luciana Scatti Peñalosa. No se vaya. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Pensaste que no te traías ningún recuerdo de las vacaciones, pero te trajiste unos kilitos de souvenir, ¿no? Vuelve la tortura del cuidado del cuerpo. Va, para ellos. Nosotras nos cuidamos sin dejar de disfrutar, porque tenemos SER, nuestro snack saludable. Con toda la cremosidad, riquísimos trozos de fruta y menos de 99 calorías. Las mujeres elegimos disfrutar, elegimos SER. Y ahora la Serenísima bajó los precios. Disfruta el pote firme Ser a solo 9,99. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hace muchos años, cuando estaba en la residencia de cirugía, veían pacientes con enfermedad de Crohn. La verdad que es una enfermedad compleja, intestinal, y no sabíamos mucho cómo tratarla más allá del tratamiento quirúrgico. Estamos aquí con Luciana Scatti Peñalosa, que es presidente de la Fundación Más Vida, que ha trabajado y trabaja muchísimo por los pacientes con dos enfermedades, Crohn y colitis ulcerosa, y está aquí con nosotros para contarnos acerca de esta problemática que afecta, me decías, a más o menos 20.000 argentinos. Aproximadamente. Gracias por venir primero. No, por favor, un placer. gusto, la verdad que sí. Te felicito por tu trabajo, porque sé que estás siempre atrás de los pacientes, luchando por los derechos de los pacientes, los derechos lógicos de los pacientes de tener acceso a la medicación, acceso a la salud. Contanos un poquito acerca de este tipo de enfermedades. ¿Cómo impacta en la vida de la persona? Mira, este tipo de enfermedades, como también es el común denominador con aquellas que son poco frecuentes, la verdad que el impacto primero es esa búsqueda del diagnóstico y después entender un poco de qué se trata esa enfermedad que está conviviendo con nosotros. En el caso de Crohn y la colitis ulcerosa también tiene otras adversidades que en el cotidiano hace que también se haga muy difícil. Son enfermedades viscerales, con lo cual físicamente la persona quizá es muy difícil de poder interpretar que tiene una situación clínica, así que ese es el primer gran desafío que tiene toda esta comunidad, y después todo lo que tiene que ver con los accesos y estos tratamientos para realmente poder revertir. ¿Lleva mucho tiempo el diagnóstico de estas patologías? Pues estaba recién la Viera y me decía que esta patología lleva 7 o 8 años. Quiero saber qué pasa con estas enfermedades. Se complica más cuando estos síntomas son los extraintestinales, cuando habitualmente se manifiestan por las articulaciones, por problemas en la piel, en la vista. Obviamente los médicos tardan muchísimo más tiempo en poder unir
estos signos o síntomas para poder sospechar la patología. Y después están los síntomas esperables digestivos, que como se confunden también con otras enfermedades funcionales, se suele tardar un cierto tiempo. ¿Qué síntomas? Estos síntomas son diarrea persistente por más de 4 semanas, dolor abdominal. Perdón, ¿eso es, empieza y se corta o permanece en el tiempo? Suelen permanecer en el tiempo y esto es lo que a la gente también tiene que saber, ¿no? Que si bien para ellos es algo normal o normalizado, es importante que consulten al especialista porque no es lo esperable en una persona. Entonces estos síntomas suelen estar a lo largo del tiempo y hace que muchas veces este diagnóstico se dilate por ciertas situaciones, como decíamos antes, de que son síntomas, digamos, funcionales a otras enfermedades digestivas. ¿Afecta a hombres y mujeres por igual y a qué edad comienza estas cosas? El pico esperable es entre los 20 y 30 años de edad. Ahora lo que hay, y según la literatura internacional, una mayor incidencia en casos pediátricos. Por eso la importancia, ¿no? Porque se prolonga mucho más tiempo. ¿Y la genética tiene que ver en todo esto? ¿Hay algo hereditario en todo esto? Como manifestaba el doctor anteriormente con la otra patología, tiene muchas cuestiones en común. Se dice que hay una predisposición genética que se desencadena a través de un factor ambiental todavía no identificado, con lo cual todavía no hay cura para estas enfermedades, pero sí hay un tratamiento medicamentoso y ahí la importancia realmente de poder acceder a esa medicación y poder mantenerlo a lo largo del tiempo, porque es la única manera de poder regularizar todo este sistema inmune que los afecta. ¿El diagnóstico es por biopsia o el diagnóstico es clínico? El diagnóstico es un conjunto de situaciones. Es armar un rompecabezas. Exactamente, que fundamentalmente tiene que ver con el conocimiento, ¿sí?, del especialista, de que pueda reunir realmente todo esto y a lo largo del tiempo distintos estudios van a ayudar a realmente llegar a ese diagnóstico diferencial. Contame así, por ejemplo, en general, la vida de un paciente empieza con diarrea, va al médico, el médico le da antidiarreicos, le da dieta. ¿Cómo es la historia natural? Sí, la historia natural es esto, ¿no? Es persistir en un síntoma donde el paciente va cotidianamente a consultar a su médico, el médico toma ciertas herramientas naturales, suelen caer también en el tema de la alimentación, ¿sí? Restringir la alimentación tanto el profesional como la propia persona, porque cree que son los alimentos los que provocan estos síntomas. Esto en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa definitivamente no tiene que ver, no tiene relación, por eso también es importante que la gente vuelva a una adecuada alimentación, porque si no aparece la desnutrición y se empieza, digamos, a desmejorar todo. Claro, imagino por lo que me decís que los pacientes adelgazan con estas patologías, ¿no? Sí. El paciente se deteriora, porque tiene diarrea seguido, pierde electrolitos, pierde nutrientes, etcétera, etcétera. Exactamente, por eso también la importancia. Y como te decía, entonces sigue peregrinando en busca de un especialista que pueda decirle, en base a esos síntomas, cuál es su situación de salud y en base a eso poder iniciar un tratamiento. Bueno, Luciana, hablando de tratamientos, yo te contaba recién, soy médico grande, ya cuando empecé cirugía hace como casi 30 años. Ahora, ¿los tratamientos han cambiado? Mira, los tratamientos han cambiado y sobre todo lo que tiene que ver con el Crohn y la colitis, lo que es importante que la gente sepa que los tratamientos que se hacen en la Argentina son los mismos tratamientos que se hacen internacionalmente. Es importantísimo lo que decís. Esto para la gente es muy importante porque uno siempre tiende, ¿no?, a decir... A pensar, me voy para hacer quiero lo mejor. Exactamente, afuera está lo mejor, en la Argentina está también estos mismos tratamientos. En Argentina no son muchos los especialistas, pero tenemos muy grandes especialistas realmente que saben tratar esta enfermedad, porque acá no solo es saber diagnosticarla, sino saber tratarla. Estamos hablando de medicamentos que son inmunosupresores, medicamentos que son biológicos, con lo cual tiene que haber un conocimiento por parte del profesional de cómo tratar a estos pacientes. Es una enfermedad muy caprichosa, muy impredecible, no hay dos pacientes iguales, con lo cual esto es muy importante, el diálogo con el profesional y que realmente el profesional sea un especialista. O sea que el tratamiento es un tratamiento no estandarizado, sino que es un tratamiento a medida y también no solo a medida, sino que va cambiando en el transcurso del tiempo, porque el paciente va cambiando. Sí, exactamente, hay que ver cómo reacciona ese paciente, cómo puede realmente esa medicación ayudarlo, y ahí es donde yo te digo el conocimiento. En tu experiencia por liderar este grupo, esta fundación, los pacientes, tanto del ámbito público como privado y obras sociales, ¿tienen acceso a la medicación o tenés dificultades? Hay una gran dificultad en lo que tiene que ver con el acceso, sobre todo cuando son estos tratamientos, por ejemplo, con inmunosupresores, con mesalazina, que es el antiinflamatorio localizado, donde son medicamentos que, si bien no son de altísimo costo, a lo largo del tiempo, porque estamos hablando de una enfermedad crónica, realmente se hace muy pesado y las obras sociales no siempre lo cubren,
Y acá está todo el planteo de lo que es el PMO, hay otras drogas que están aceptadas por el Sistema Sur. Interviene mucho el tema de la discapacidad, aquellos pacientes que acceden a esta certificación de la discapacidad, donde hay una realidad, que hay una deficiencia orgánica que produce esta patología, con lo cual estarían certificando a la discapacidad y ahí se puede, digamos, acceder más fácilmente a lo que son las coberturas de los tratamientos. Ahora, cuando el paciente no accedió a eso y tiene que ir por la vía del PMO o mismo de las obras sociales provinciales, acá es donde aparece la mayor dificultad. Hablamos de qué costo mensual promedio un paciente que está con inmunosupresores y un paciente que está con biológicos. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que los biológicos sí tienen una gran diferencia sí. en cuanto al costo, pero esto es en base, digamos, a lo que cada persona puede llegar a requerir en su tratamiento, claro, en sus porque dosis. El paciente puede entrar al tratamiento, puede salir, ¿es así? Exactamente, sí, por lo general se mantiene a lo largo del tiempo, pero bueno, hay que ver las dosis necesarias en cuanto a al estado concreto de esa enfermedad y también a su edad, su peso, etcétera, que ustedes los médicos conocen mucho más. Me imagino que en ese peregrinar de buscando el acceso, el paciente se va deteriorando, ¿no? La verdad que sí, sobre todo hay un desgaste y un estrés muy importante, porque no solo es la situación concreta de salud, sus dolores, su día a día, ir a trabajar, estas cuestiones combinadas también con la parte escolar, de tener esos controles médicos asiduamente, su estado propio de salud que muchas veces le dificulta llevar adelante una vida normal, y todo lo que es el desarrollo realmente de acceder a esa medicación y a la cuestión burocrática que el sistema nos pone siempre como una adversidad. Nos va quedando muy poquito tiempo, pero el paciente que tiene esta patología es un paciente que anímicamente se bajonea, se deprime. Y sí, muchas veces suelen autoexcluirse, por así decirlo, porque recordemos que el síntoma más habitual es la diarrea. Claro. Hay veces que hay urgencias en ir al baño, incontinencias, entonces son situaciones que te sorprendería saber cómo la persona se hace el croquis de dónde tiene los accesos a los sanitarios. Luciana, te agradezco muchísimo tu visita, Un placer. Siempre enriquecedora. Gracias. Nos vemos como siempre todos los jueves 19 horas aquí en Telexis Mujer. Chao, gracias.